mecánica, civil, eléctrica y química, todo carrera de ingeniería. Y en ese momento, actualmente yo he atendido de curso de física 3 y física 4. Física 3, tema de fluido, onda y alguno de poquito de introducción termodinámica, más o menos. Y también curso de termodinámica 1 para tema de calor y poco fluido, esos temas estoy atendiendo. Y aquí varios equipos tenemos, pero todavía no completa, entonces alguna equipo todavía más. Solamente los docentes, pero se da la práctica indicando todo. Se suelta, entonces literalmente va flotando, ¿verdad? Entonces se ponen unos sensores para tener el tiempo exacto, porque usted sabe que con el cronómetro siempre hay un margen de error humano, eso es inevitable. Entonces con los sensores ahí no hay pierde, entonces es todo el equipo es algo sofisticado. Entonces pasa el carrito, igual lleva una guía, ¿verdad? Para que pase tocando el sensor. Entonces uno pone el sensor a las distancias que uno crea convenientes, uno suelta el carrito, entonces no hay fricción, pasa y va marcando los tiempos. Entonces ya después ellos vienen y ya pueden sacar sus velocidades, distancia a partir del tiempo y se les hace la comparación con equipo manual, ¿verdad? Entonces acá lo primordial es que ellos vengan a experimentar lo que aprendieron en la teoría. Eso es en el equipo que trabajamos la mayoría de las prácticas. Entonces, por ejemplo, el de color verde es para fluidos. Entonces, podrán ver acá, por ejemplo, el principio de una bomba, ¿verdad? Que es de una vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Para calor están estas ondas. Se le coloca un termómetro. Aquí está el mechero.
Entonces se acerca y, como podrán ver, superficie brillante, superficie oscura. Entonces, para la absorción de temperatura, el calor. Es lo que estaban preguntando, ese es el de cinemática. Entonces, por ejemplo, si logran ver, ahí hay un carrito. En la mesa allá del fondo está lo que les decía, el riel y la cuña, ¿verdad? Ese rojito es el de óptica. Si podrán ver, ese es un protoboard, ¿verdad? Solo que ese, como es didáctico, es bien grande. Y si se dan cuenta, ahí ahorita ella está poniendo el switch, trae sus resistencias. Y están los puertos. Si logran verlos ahí, si no se los puedo pasar, los puertos arriba traen, como eso es bien didáctico, ¿verdad? Ese equipo alemán, entonces traen una linita negra por donde se va, uno le va dando el camino, ¿verdad? Realmente. Entonces, con eso ellos me arman circuitos en serie, en paralelo, combinados, y como les digo, es bien didáctico, pues es especial para estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la didáctica que yo uso acá es, pongo 5 estudiantes por mes y su kit, y ellos empiezan, igual se les da una guía, obviamente, ¿verdad? Les doy sus instructivos y todo, y como les digo, por ejemplo, para los de primer ingreso, que es lo que cuesta, ¿verdad? Que no están acostumbrados a laboratorios, la primera práctica que yo les hago, por ponerles un ejemplo, es teoría de errores, para demostrarles que en la parte experimental siempre hay error, ¿va? Eso es inevitable. Entonces les digo que saquen las 3 áreas, el promedio, luego las desviaciones, que es la primera área menos el promedio, después me lo elevan al cuadrado y todo, pero yo se los pongo en una tablita, entonces ellos realmente no se dan cuenta que están metidos en estadística, ¿verdad? Entonces al final ellos mismos visualizan el error que obtuvieron en medir 3 veces el mismo triangulito. Recuerdan que vimos la hoja, nos quedamos total lo que el profesor dijo que había que hacer, fue lo que hicimos hace 8 días, ¿verdad? A la larga, ver la correlación. Yo solo les quería mostrar algo, ya no lo terminamos para sacar el error en cada uno de los cálculos que hicimos, que sacamos de uno de los grupos, ¿se acuerdan? Entonces, solo era para mostrarles. Observen en la medición en segundos. La primera medición que hicieron fue .89 prácticamente de segundo. El año pasado, si la medición la hacía, miren el error 5% porque daba, ¿cómo se llama? Un valor. Creo que algo entonces miren, el error se minimiza prácticamente y no, es que no es eso, es aquí. Miren el valor que da. Si en vez del .89 que hicieron ustedes de medición, hubieran hecho, pues la medición dada fue .89 y entonces el valor, ¿dónde está? Ya, a saber qué dice. Ahí es ese. Sí. Y entonces, así sucesivamente, habría que ver, por ejemplo, con valores, supóngase de 5 décimas el segundo, ahí ya estamos con 7.58. Entonces, si hubiéramos puesto, por ejemplo, si la medición, miren, 8.2 prácticamente. Lo único que les quería mostrar es que entonces, con un error de lectura de 10 milisegundos o décimas de segundo, mejor, los resultados son desastrosos. Realmente son mediciones de precisión. Lo mejor sería hacer la afirmación y en base al tiempo del cronómetro poder hacer lecturas. Básicamente solo esa era la idea, lo demás ya lo habíamos verificado, pero siempre que se haga un experimento práctico sobre el valor real es adecuado esto
era la comparación, ir evaluando el error de lectura, ¿verdad? Porque lleva un error de arrastre, de medición de cada uno de los que participaron, error de cálculo también, ¿verdad? Y entonces poder hacer esa justificación, porque muchas veces va a estar uno haciendo el experimento con los estudiantes, saben cuántos campos. Entonces hay que justificar eso, ¿no? De por qué salió mal y tratar de reorientar la experiencia hacia dónde debió haber sido el error, digo, modificar ese error para minimizarlo, ¿verdad? Y entonces ya queda mucho más explicada la cuestión. Muy buenas tardes, mi nombre es René Cabrera, pues, también soy catedrático de la Mariano Galvez de Física y Matemática. Pues en esta oportunidad voy a compartir con ustedes y sobre todo para conocer y que hagamos el análisis del trabajo que ya traen. Para eso tenemos aproximadamente 10 minutos, son 10 minutos creo que salimos, y unos 2 minutos para alguna duda, pues algún comentario, retroalimentar lo que sea necesario. Pues creo que ya están todos organizados, no sé quién va a pasar primero. Entonces, algunas personas lo que hicieron fue, si esto es el desplazamiento del metro, entonces la pelota tiene que estar justamente al nivel del metro, ¿verdad? Si ustedes lo dejan acá, entonces habría que restarle ya a la H1 el diámetro de la pelota. ¿Sí? Esa sería una de las ecuaciones, pues, y ahí el resto pues lo veo bastante bien y creo que pues, es una práctica que se puede adaptar a los medios y no, como ven, no necesita pues, muchos recursos, ¿verdad? Muy buenas tardes. Casualmente nosotros tenemos la misma práctica, es una práctica que yo vengo haciendo ya desde hace tiempo, solo que tal vez yo lo doy un enfoque más sencillo, pero también no lleva nada más un periodo de clases, sino que tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. En esta práctica laboratorio lo que queremos es demostrar esta formulita, ¿verdad? Y entonces ya el estudiante tendría que saber qué es coeficiente de rectificación, que está asociado con los choques, que es una constante, no tiene unidades de medida, el rango va de 0 a 1. Y por ejemplo, cuando es 1 es un choque perfectamente elástico y cuando es 0 es un choque perfectamente inelástico. También tienen que saber, por ejemplo, que en un choque perfectamente elástico se cumple la ley de conservación de energía cinética. De ahí, por ejemplo, si se pierde la energía cinética, puede ser un choque elástico, pero no perfectamente elástico, que es un error que tienen los libros, ¿verdad? Porque a veces los libros mencionan que en una colección elástica la conservación de energía se da. Entonces ahí es donde el estudiante tiene un poquito de confusión. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago previamente, sí entro con eso de introducción, y entonces, por ejemplo, yo también lo que les hago previamente al laboratorio es una parte demostrativa, donde, por ejemplo, a veces yo creo que ustedes se han dado cuenta que los estudiantes dicen, profe, ¿y esa ecuación de dónde sale? ¿Y por qué va raíz cuadrada? ¿Por qué va H2 arriba y no H1? Entonces, por ejemplo, no les voy a hacer la demostración porque nos va a llevar tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es, digamos, tenemos el principio de conservación de energía.
y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es una división. Se hace un proceso algebraico, se hacen algunas sustituciones y al final de cuentas llegamos a esta fórmula. También hay que hacerle ver al estudiante una cosa muy importante. Es un choque y aquí participan, digamos, dos cuerpos. Está la masa y está la Tierra. Entonces nosotros tenemos que considerar que la Tierra ante nuestros ojos no se va a mover. Por eso es que desaparecen dos velocidades. Y entonces por eso es que la ecuación se acorta. Otra situación que tiene que ver el estudiante es lo siguiente. Digamos, la pelota se tiene que soltar. No es lo mismo que la arroje, porque por ejemplo si hago esto no se cumple. Entonces, por ejemplo, acá parte del reposo y ustedes pueden observar que la altura donde la suelto tiene que ser mayor que la altura de rebote por consideraciones reales y digamos que ahí entra la resistencia del aire. Por ejemplo, aquí hay contacto, hay fricción y entonces ahí hay conversión de energía. Y se hace todo ese proceso y entonces, por ejemplo, digamos, aquí, ¿quién tiene la cinta métrica? A veces también cuando se le piden materiales a los estudiantes, por ejemplo, uno está bastante motivado de que queremos hacer una bonita práctica y a veces, por ejemplo, si a los estudiantes se les piden cintas métricas, lo primero que dicen es no las traemos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, digamos, yo lo que hago es no utilizar cinta métrica, sino que como ya tenemos paredes con ladrillo, entonces, por ejemplo, lo que hacemos es seleccionar longitudes de ladrillos. Entonces, por ejemplo, aquí también el estudiante va a comprender que unidad de ladrillo con unidad de ladrillo se van a cancelar. Entonces, por ejemplo, así como dijo el profesor anteriormente, digamos, nosotros vamos a tomar la parte inferior de la pelota. Y entonces, cuando reboten y regresen, nosotros tenemos que estar atentos a la parte inferior de la pelota, ¿verdad? Y entonces, digamos, utilizamos diferentes pelotas, por ejemplo, una pelota de tenis, una pelota de ping-pong, digamos un 5, una pelota de jazz, una pelota de fútbol, una pelota de baloncesto. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer para 10 objetos diferentes. Medimos la altura donde se suelta, medimos la altura de rebote, sacamos las constantes con esta formulita. Siempre hay que tener cuidado que va a la altura de rebote dividido la altura donde se suelta. Y luego hacemos un total y podemos sacar un promedio. Por ejemplo, si usamos la misma pelotita, podemos hacer toda esta tablita. Si no, solamente podemos comparar. Digamos, por ejemplo, aquí nos van a quedar valores .7, .6, .5, .4, .3. Y entonces también el estudiante puede clasificar si la presión es más elástica, más inelástica, o si de repente en algún dado caso llega a alcanzar E, pero va a ser imposible. Buenas tardes, compañeros. Aquí vamos a hacer una pequeña actividad. No sé quiénes de ustedes han visto la película El Gran Truco. ¿El Gran Truco? ¿Lo han visto? Pues hay una frase muy interesante en esa película. El conocimiento ante los ojos de los seres humanos es magia. Por eso es que se llama El Gran Truco. Sale Nikola Tesla, donde hacen una máquina del tiempo aproximadamente, pero no es eso, sino es una máquina de clonación y es toda una historia alrededor de Tesla. Luego, esa frase es con la que me quiero quedar. Los estudiantes, la mayoría están actualizados, ven este tipo de películas y lo reconocen rápidamente, ¿verdad? Entonces, es una manera de traer la emoción de los estudiantes. Entonces, vamos a tomar algo de magia para introducir una clase y vamos a ver si me identifican el tema. Así que necesito que mis compañeros van a seleccionar a un integrante de cada grupo y lo vamos a poner aquí en una fila, ¿sí? Viendo al frente ingeniero y por cuestiones de tiempo él me va a describir qué es esto, sus características y si hay algo por dentro. Un cilindro metálico, de hueco, su longitud de 30 a 40 centímetros, de radio de 5 o 6 centímetros. Ahora, muchos ya no conocen esto, pero yo todavía compré chicles con esto. Es una moneda de 10 centavos. Por favor, obsérvala y dígame si efectivamente es una moneda de 10 centavos. Es una moneda de 10 centavos, ¿verdad? Qué bueno que fuera un billete de 200, pero no, es una moneda de 10 centavos. Entonces, ahora el compañero va a dejar caer esta moneda de 10 centavos entre el tubo y va a intentar agarrarla aquí abajo. Antes de hacerlo, ¿cuál es la aceleración de caída teóricamente? Sí, la aceleración gravitatoria. Muy bien, déjalo caer y trátelo a agarrar. ¿No cabe? ¿Alguien tiene una moneda de 5 centavos? Muy bien, excelente. ¿Y es efectivamente una moneda de 5 centavos?
Produzca, déjela caer y trate de agarrar. Un poco dificultoso, ¿verdad? Ahora, a su compañero que trate de hacer lo mismo. Préstame su calculador. No, lo agarraron, muy bien. Ahora a nuestra compañera. Vamos a dárselo. Sí. Muy bien, muy buena habilidad, excelente. ¿Lo intentemos nuevamente? Ahora, déselo a su compañero. Inténtelo nuevamente. Por dentro. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Muy bien, hay que hacerlo más rápido para poder agarrarlo o lo puede hacer un poco más lento. No puede hacer más bien. Ah, muy bien. Vamos a preguntarle a ver si la experiencia es la misma. Trate de hacer. Muy bien. ¿A qué se debe? ¿Tienes alguna idea? ¿Nos cambiaste la moneda? Ajá, no es una moneda, ¿qué es? No, Es una especie, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué material es esto? Es cobre. Es cobre. Cobre, imán, líneas magnéticas. ¿Qué tema es este? Magnetismo nada más. Electromagnetismo, muy bien, electromagnetismo. Nuevamente, déjela caer y trate de imaginar y de pensar. Y ahora observe qué pasa por dentro. Viene rozando así más. ¿Viene, va rozando? Obsérvalo más detenidamente. Y cada quien va a describir qué pasa. Es que se ve como Tengo todos los artículos así. Ah, va girando. Por dentro va girando. No gira completamente. ¿No gira completamente? Muy bien. Completamente vertical para que se caiga. Sí. Muy bien, entonces, esto es un imán, efectivamente, como dijeron. Y es un imán de neodimio. Es un material ferromagnético también, que tiene una mezcla de otros tipos de elementos. Pero ¿por qué al momento de introducirse en un tubo de cobre cae más lento que la moneda de 5 centavos? Por ejemplo, observen cómo cae la moneda de 5 centavos. Ahora observen cómo cae. ¿Sí? Para que no digan que estoy haciendo truco. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá. El ingeniero está haciendo una seña. ¿Qué es esa seña? ¿Que alguien que la observe? ¿Se por Es favor? una mala señal. Ah, no es mala seña. Muy bien, arriba de la mano derecha. ¿Y eso quién lo utilizó principalmente? Hay un personaje que lo utilizó. Faraday, ¿sí? Michael Faraday. ¿Sí? Y el tema de él es inducción electromagnética. ¿Qué es lo que sucede con esto? Una simple inducción electromagnética, donde se genera una fuerza opuesta a la dirección de la corriente que se induce. Pero ustedes dirán, aquí no hay electricidad, ¿dónde se está formando? Bueno, esto es un imán y tiene líneas de campo magnéticos que van de norte a sur, y por lo tanto, al momento de que vaya cayendo, va cortando perpendicularmente a cada una de las posibles argollas que tenga este tubo de cobre. ¿Por qué digo argollas? Porque realmente un cilindro, vamos al concepto de la integral, si nosotros lo dividimos en infinitas partes, lo que tenemos al fin de cuentas es el cilindro, ¿verdad? Sí, correcto. Una argolla que la desplazamos, por ejemplo, aquí en sentido vertical, lo que tenemos es un cilindro. Entonces, está cortando infinitas veces la argolla de cobre. Y el cobre, como es un material que puede inducir, o muy fácilmente inducir una corriente eléctrica, entonces aquí es donde viene un poco lo que le cuesta a los estudiantes. Esa misma corriente que fue inducida por las líneas de campo magnético generan una autoinducción en este mismo material en sentido opuesto, y aquí aparece la fuerza magnética, una fuerza magnética en dirección opuesta a la fuerza gravitacional, ¿sí? Y a la fuerza magnética de este imán. Por lo tanto se resta, y lo que se reduce allí es la velocidad de caída, o sea, la aceleración es distinta, ¿sí? Ya no es la misma, 9.8 en teoría. Entonces, con algo muy sencillo, nosotros podemos llamar la atención del estudiante, ¿verdad?
Podemos darles varias, estos son piezas realmente muy baratas, se consiguen en cualquier lado. Ahora sí, los imanes son un poco complicados, pero creo que todos tenemos más de alguna computadora vieja en casa y en los discos duros hay que De manualidades también. exactamente, sí. Si tienen ustedes alguna computadora vieja, de aquellas viejas en su casa, de las IBM, ¿verdad? Que pesan más que un televisor de tubo de rayos catódicos, pues les invito a que la desarmen y ahí van a encontrar una buena cantidad de piezas que pueden utilizar con sus estudiantes. Para que no quede, es que no me dan material. Para física es muy difícil que nos den equipo, que nos den material, pero nosotros podemos encontrarlo, podemos buscar, indagar, y con cosas muy sencillas el estudiante empieza a imaginar. Y una vez despertamos la imaginación del estudiante, creo que ahí logramos un aprendizaje significativo en cierto modo. No trabajamos una práctica directamente de leyes de Newton porque pues el tema con el que nosotros estamos trabajando es básicamente vectores y cinemática, ¿verdad? Entonces tengo un grupo de estudiantes de segundo básico allí y con ellos pues vamos a trabajar lo que es suma de vectores para el método gráfico. Para eso pues nosotros utilizamos con ellos material pues hecho también por ellos mismos, ¿verdad? Aquí están las bolsitas. Este material pues consta de 5 discos numerados, del 1 al 5, y estos discos pues los pusimos estratégicamente entonces si se dan cuenta pues ahí tenemos los distintos discos, hicimos 5 grupos con ellos. La idea es de que un integrante del grupo se coloque en el punto número 1, se desplace al punto 2 o al punto 3, ¿verdad? Ellos tenían que elegir hacia dónde iban a ir y que ellos pues busquen como una escala, ¿verdad? Ellos pueden utilizar sus pasos, sus pies pueden utilizar pasos, pueden utilizar como saltitos, ¿verdad? Y esas van a ser sus medidas de un punto hacia el otro. Entonces, aquí pues ya tenemos a los estudiantes pues haciendo sus respectivas medidas. Ellos debían de ir dibujando en una hojita la dirección en la que iban y su vector, ¿verdad? Entonces como pueden ver acá ellos fueron dibujando, pasaron por el punto 1, 2, 3, 4 y al llegar al 5, pues entonces ya midieron la distancia que había del 5 al número 1 para poder sacar su vector resultante y luego compararlo con lo que ellos habían dibujado acá. En algunos casos pues sí coincidieron, en otros pues no, por error de pasos que dieron. Quiero contarles que fue una experiencia muy bonita para ellos. Ellos pues ya habían visto esto de forma teórica en clase. Al salir al campo pues dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Cuando ya les explicamos, y ya al final, cuando ellos llegaron a descubrir que era la suma de polígonos, porque no les dijimos vamos a hacer suma de vectores por el método gráfico, sino que simplemente les dimos las cosas y al final pues ellos tenían esta bolsita y tenían una clave y decían, estás por llegar al final, para ganar debes de resolver el misterio. Entonces tenían esta clave y les dimos este juego de letras con números, ¿verdad? Entonces por ejemplo el 8 es la O y así fueron ellos armando y llegaron a suma de vectores por el método del polígono. Como también están viendo polinomios en matemáticas, donde vieron poli y terminaban en no, dijeron polinomio, pero no les quedaba, ¿verdad? Entonces como que ellos fueron descubriendo, no, estamos en física y esto es suma de vectores por el método del polígono. Creo que fue una experiencia muy bonita para ellos, lo hicimos con una sección y pues iban precisamente al examen de física, ¿verdad? Entonces fue como una retroalimentación también, ¿verdad? Pues yo creo que la instrucción era de que teníamos que hacer un experimento con nuestros alumnos. Entonces, pues normalmente yo trabajo con ellos ciencias naturales, los básicos, y estos son pues algunos de los experimentos que ellos han hecho. Yo les dejo a ellos libertad de escoger qué tema del cual van a hacer su experimento, y entonces ellos pues buscan información sobre el tema y pues hacen un experimento. A veces es muy así como que ellos puedan hacerlo solos, ¿verdad? Entonces yo les doy chance a ellos, por ejemplo, de que si lo quieren hacer en grupo o si lo quieren hacer solos, ¿verdad?
y entonces ya motivados ellos escogen su tema y todo, y este es uno de los experimentos. Realmente nos costó como ponernos de acuerdo con los compañeros, entonces este es uno de los que me mandaron en esta semana. Introducción. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, o movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino. Nuestra hipótesis es que al momento de tirar la pelota y al jugar el tiempo podremos usar una fórmula adecuada para poder encontrar la altura de la terraza. Materiales. Una pelota de tenis, un cronómetro y un lugar alto. Se sube a la terraza. Se toma el video desde la cámara. Luego se suelta la pelota y con un cronómetro ¡tomamos el tiempo! Y luego usamos. Conclusiones. Luego de poder haber tirado la pelota y haber hecho la fórmula, pudimos concluir que la medida de la terraza es de 5 metros. Gracias. Una terraza, vuelvo. ¿Así ya? ¡Hola, chucho! Bueno, pues ese es uno de los videos que me enviaron y pues espero que cumpla un poquito con lo que se había pedido. Realmente es hecho por ellos y pues ese es el producto. La primera ley de Newton dice que si no se aplica ninguna fuerza a un objeto, este hará continuar su estado de movimiento o de reposo. Lo que haré será dar un toque a la tarjeta y la moneda que está encima caerá, porque la única fuerza que se hará será la fuerza de la gravedad.